Antes que nada, quería agradecerles por aceptar mi ponencia en este congreso, igualmente a Sofía Pachas por la organización de la mesa. El título de mi exposición es Ricardo Grau, la otra cara de la vanguardia peruana, trabajo que presenté para la sustentación de la tesis de la maestría. Ricardo Grau fue un pintor peruano que pertenece a la familia del almirante y héroe nacional Miguel Grau. Pasó parte de su infancia entre París y Lima, y durante los años 20 realizó diversos viajes que van a alimentar ese color en su pintura. Su regreso al Perú en 1937 va a coincidir con un nuevo capítulo de la vanguardia plástica, que son los independientes, en contraste con la corriente indigenista. En ese nuevo ambiente se da inicio a un nuevo intercambio cultural europeo, peruano, y se produce una nueva ola de migración. Ahora, para conocer el estilo universal de Grau, es necesario mencionar algunos momentos importantes dentro de su vida, tanto personal como profesional, y así destacar el papel que jugó en la otra cara de la vanguardia, los independientes, y la relación que cultivó con algunos de ellos, como son Jorge Eduardo Edison y Fernando de Cislo. Bueno, en los primeros caminos vamos a mencionar sobre todo el rol que jugó la Dolores Cavero, ¿no? La abuela de Ricardo de Grau, Dolores Cavero Núñez, esposa del almirante, viajó a inicio del siglo XX con dos de sus hijas a Europa, ¿no? Con Victoria y María Luisa Grau. Justo esta última, María Luisa Grau, es la madre de Ricardo, del pintor. Ricardo Grau nació en Burdeos en 1907 y fue su abuela, Dolores Grau, quien declara su nacimiento en los registros de Burdeos bajo el nombre de Richard George François. Como se puede leer en la diapositiva, pueden visualizar el archivo que se ha encontrado, y así indica: en el año de 1907, el 16 de septiembre, a las 11 horas de la mañana, ante nosotros, Blaise Montandon, adjunto de la Municipalidad de Burdeos, delegado para cumplir las funciones oficiales del Estado civil, comparó la señorita Nina Saint-Livre, de 58 años, directora de la Casa Salud, calle Payet, número 5, de la que nos presentó un niño de sexo masculino, nacido el 13 del mismo mes a las 11 horas de la mañana. Al niño se le dio el nombre y apellido de Richard George François. Acto hecho en presencia de las damas María Roy y Dolores Gros, que sería Dolores Grau, Dolores Cavero Núñez, y más adelante fue reconocido a Burdeos el 3 de octubre de 1927 por María Luisa Grau, como se puede leer en la parte izquierda del documento, ¿no? Este documento se encuentra en los archivos de Bordeaux Metropole. Así, la abuela de Dolores Grau va a dejar una huella en la vida del artista, como se va a leer en la novela Los buscadores del tiempo acelerado, de Luz Grau, hija y escritora del pintor. Así queda impregnado el imaginario de la abuela en la vida de Grau. Al llegar a los 18 años, tuve que escoger una carrera, pero yo sabía en qué consistiría desde los 9. En esa época, cuando tenía una abuela materna que vivía pendiente de mí, un día me preguntó qué quería de regalo. Sin vacilar, le contesté que toda una gama de tubos de pintura al óleo, una paleta, pinceles, libros sobre grandes pintores. A pesar de que le costó un ojo de la cara, mi adorada abuela cumplió con todos mis deseos. En 1920, Ricardo Grau desembarca por primera vez a Lima a la edad de 12 años. Va a seguir cursos de pintura en la Escuela de Bellas Artes y también va a estudiar en el Colegio Alemán en el centro de Lima. En este colegio va a cursar cursos con futuros escritores como Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen y Xavier Abriel. Su estadía va a ser corta, pronto se embarcó nuevamente a seguir sus estudios en Bruselas y en París.
Ahora bien, el pintor continuó su formación artística en Bruselas entre 1924 y 1926, como lo afirma el profesor George Mayer en la siguiente correspondencia que se mantuvo en el año 2019. Así nos indica. El antiguo registro de inscripción de la escuela precisa que Ricardo Grau se inscribió el 8 de noviembre de 1924. Ya, Seguirá durante 2 años los ya, cursos de ya la está. academia. Clase de dibujo No de cabeza importa. antigua y Teléfono. escultura. En esta ciudad Ya con la música. Ricardo Grau va a conocer al pintor Rosmelis, belga, ¿sí? Rosmelis, por favor, discúlpame. ¿Hay alguien que tiene el micro, por favor, encendido? Por favor, a las personas que nos están acompañando, les agradecería que confirmen que su micro esté apagado. Gracias. Disculpa, Rosmelis. No, no hay problema. Voy a continuar. Entonces, como decía, en esta correspondencia que se mantuvo con el profesor George Méliès de la Real Academia de Bellas Artes, nos confirma que el artista cursó estos cursos, ¿no? Y en esta ciudad, Ricardo Grau va a conocer al pintor belga Jacques Maes, quien más adelante va a ser profesor también de Lemba durante los años de 1947 y 1948, como se puede observar en la fotografía, en esta fotografía de acá. Jacques Maes junto a Ricardo Grau, Carlos Quispacín y Juan Huarte el Esporú. Rosmelis, se ha apagado tu micrófono, Rosmelis. ¿Ahí está Ya. bien? Sí, Okay. sí. Queda bajo el pincel el recuerdo de sus años en Bélgica y su amistad con Maes, como se puede observar en los siguientes cuadros, ¿no? El retrato de Jacques Maes, realizado en los años 30 por Grau, y el paisaje urbano de Bruselas en los años de 1935. Entonces, después de su estancia en la ciudad belga, Ricardo Grau se instala en París, donde estudia en los talleres libres de Montparnasse. También va a seguir cursos en la Escuela de Bellas Artes, pero sin embargo, el ambiente de bohemio y los talleres libres de Montparnasse le va a convenir, ¿no? Va a ser es una forma de estudio alternativo a lo académico, y ahí está lo interesante, ¿no? Va a seguir cursos en los talleres dirigidos por André Lot, el pintor bordelés, y Fernand Léger. Asimismo, hemos podido verificar en el Instituto Nacional de Historia del Arte en París que participó en el Salón de los Independientes, en el Salón de Otoño y en el Salón de las Tuileries en los años de 1931, 1932 y 1933, respectivamente. El joven pintor se va a beneficiar de esta forma variada, ¿no?, que va a adquirir y que lo va a predisponer a un eclecticismo. El crítico de arte Fernando de la Presa escribe: Grau es un buen pintor en cualquier clima artístico. Así, la pintura de Grau pasa del arte expresionista al surrealista, luego se acerca al arte abstracto hasta la destrucción de las formas y finalmente vuelve al retrato. Esta diversidad y constante renovación que pueden observar en los siguientes cuadros es un lazo también con las ideas del pintor bordelés André Lot, quien transmitió sus ideas sobre la pintura en el Tratado del Paisaje y la Figura, como nos indica Lot. La repetición se convierte entonces en un error grave. Se trata, si uno es verdaderamente sincero, no solo de no repetir a un maestro, aunque sea el más glorioso, sino de no repetirse a sí mismo, de nacer virgen cada mañana. Estas líneas inspiran la pintura de Grau. Cambia de estilo, va más allá de lo que conoce y busca toda su vida una nueva forma de expresión personal. Vuelve al arte figurativo presente en el retrato de Ana Pizarro de 1938 con el retrato de su hija Mimina Grau de 1969.
Es justo esta última obra donde hay un equilibrio entre la forma y la vivacidad del color. Por ello es calificado por la crítica de arte como colorista. Grau fue un gran colorista, maestro en el arte de combinar armonías. Esta visión universal abrirá una de las nuevas ventanas y se integrará a la nueva vanguardia peruana. Posteriormente, Grau fue nombrado director del EMBA en 1946 y 1948, lo que generó controversia en el momento en toda la vanguardia. La otra cara de la vanguardia. La vanguardia peruana tuvo distintos representantes, un objetivo común, la libre creación y la construcción de un arte peruano. Encontramos a los indigenistas y a los independientes. Tomando la definición sola del concepto de vanguardia, tomada en los diferentes diccionarios, se puede llegar a la conclusión que es un conjunto de personas pioneras en innovaciones literarias, artísticas o tecnológicas. Esto implica una ruptura, un cambio, tanto en el arte como en la sociedad. Serán los artistas los encargados de realizar este cambio, esta ruptura. Entonces, la vanguardia peruana anunció esta transformación, lo que permite que surja un autoanálisis y un autodescubrimiento. La impulsora fue la corriente indigenista, que rompió con estos parámetros del arte académico de la Escuela de Bellas Artes, que por aquel entonces seguía una estética con una visión europea, ¿no? Así, en ese momento se comenzó a cuestionar la peruanidad en las artes, lo que va a dar también a un cambio en la representación y la revalorización, ¿no? En los símbolos, en el folclore peruano, tanto en la costa, sierra, en la selva, reconociéndonos y reconociendo las distintas representaciones del paisaje nacional. Ahora bien, el retorno de Ricardo Grau va a coincidir con un arte alternativo al estilo indigenista, ¿no? De los independientes, ¿no? Y por aquel entonces el portugalismo se había vuelto un poco académico, ¿no? Se había instalado en la Escuela de Bellas Artes. ¿Alguien quiere ver el seminar que estoy viendo? Por ello, la crítica de arte reconoció en su momento la importancia de Ricardo Grau para una nueva transformación. Así lo declaró Juan Ríos en su nota de prensa en la Trinchera Aliada en 1940. Como pueden leer, Ricardo Grau ha sido en el Perú del siglo XX el artista encargado de abrir las ventanas, de reivindicar la significación específicamente plástica de la pintura. Igualmente, Juan Hacha afirma el giro que dio la plástica peruana con la llegada de Grau. De 1938 a 1949, irrumpe la modalidad de la Escuela de París, de suyo internacional, que inmediatamente entra a colisionar el indigenismo, a la sazón imperante y oficializado como dogma nacional. Una nueva ventana se abre hacia una nueva plástica menos localista, pero no menos peruana. Pueden observar la diversidad plástica en la faceta de ilustrador o de Ricardo Grau, como lo hace para el poemario de Martín Adán, Travesía de Extramares, con corte surrealista. Ricardo Grau regresó con una mentalidad ecléctica del arte, propia de su formación en los talleres libres de Montparnasse, que rompía con esa estructura académica. Eso no implicó que ignoró la temática nacional, lo resalto, va a apoyar su continuación, solo que no estaba de acuerdo en seguir una sola tendencia. Grau impulsó la liberación del color, como se puede observar en el presente bodegón, de estilo cesaniano.
Entonces el pintor, a su regreso, va a integrar inmediatamente el círculo de los independientes y participó en el primer salón que inauguró en el que se inauguró en el Instituto Nacional de Música de Bach. Ojo, la palabra salón también no va a seguir, no tiene la misma connotación que los salones europeos. Acá eran menos estructurados, menos académicos. En Lima, Ricardo Grau va a frecuentar los talleres, los bares, los cafés de la bohemia limeña, y en uno de estos se va a dar el reencuentro con Juan Manuel Ugarte el Espurú, quien cuenta la transformación de aquel Grau que conoció en Francia con el Grau peruano. Y así nos dice: el encuentro fue en el Café de la Zamba, bajo las arquerías del portal, alrededor de una mesa, bajo los arcos que funcionaba una tertulia de artistas e intelectuales que durante muchos años fuera centro de reunión de los que las gentes decentes seguramente dominarían la bohemia limeña. Me complace evocar su figura algo rechoncha. Ya no era el espigado jovenzuelo que presumía de elegante cinismo en los salones parisinos del Hotel de Orión, sino un pintor maduro, en edad y conocimiento, que presidía con autoridad y sapienza aquel cenáculo cafeteril donde la Zamba, dueña del local, expedía sus sabrosos turrones. Estamos frente a Ricardo Grau, peruanizado. Ricardo Grau se integró a este ambiente. Sin embargo, siguió siendo calificado por la crítica de arte, como lo indica Fernando de la Presa. Grau es un pintor francés para bien y para mal. Las mayores resonancias de su pintura son del lado de arriba de los Pirineos. Este cosmopolitismo le permitió una constante renovación y un constante autoanálisis que se puede ver en sus obras. En este ambiente artístico e intelectual de Lima, la bohemia limeña frecuentó también lo que es la Peña Pancho Fierro, espacio cultural creado por Alicia y Cecilia Bustamante, que tenían una predilección sabogalista. No obstante, las puertas estaban abiertas a otros artistas e intelectuales con inclinación por un lenguaje universal. Así la peña funcionó como un espacio neutro, como nos indica Carpo y Guía en estas líneas. Sabogal sentado en una de las bancas durísimas, frente a César Moro y Emilio Westphalen. El indigenismo y el surrealismo bebiendo del filtro mágico de la peña, un delicioso pisco de frutas, receta secreta de Alicia Bustamante. Igualmente Ricardo Grau va a frecuentar la peña, como lo pueden constatar con la foto de Daniel Giannoni de 1957. Ricardo Grau se encuentra de pie junto a los retablos en el centro. A pesar de las diferencias que hubo entre los indigenistas y los independientes, ambos participaron en exposiciones nacionales e internacionales. Esto refleja que todos fueron y son dignos representantes del arte peruano. Se convirtieron en los nuevos mentores de la siguiente generación del 50, como vamos a observar sobre todo en la huella que Ricardo Grau dejó en la crítica de arte y de Jorge Eduardo Edison y Fernando de Cislo. Grau y la nueva generación. Las palabras que nos remiten a los cuadros de Ricardo Grau son diversidad, versatilidad y color. Estos elementos formaron parte de la esencia de su obra, los que afirmó desde su retorno y por los que tuvo que enfrentar a una batalla plástica para hacer valer su eclecticismo. Mirko Lauer escribió sobre las 3 batallas fundamentales de Grau para la renovación de la plástica peruana. Primero, la batalla del color, que refleja la influencia cesaniana debido a que el color se vuelve el eje ordenador de la obra.
La segunda batalla, la libertad de experimentar, que puso énfasis en la expresión individual y no colectiva. La tercera defendió la idea del desarrollo de un pensamiento plástico, y sin contar la batalla de la reintegración. Ricardo Grau defendió el arte por el arte bajo la inspiración de un pasado precolombino, como lo deja presente en esta entrevista, que se realizó en el presente en sección de arte en 1957. Así nos dice Grau. Personalmente creo que la pintura solo podrá ser una expresión cabal de nuestro espíritu cuando, inspirándose en el gran pasado precolombino del Perú, sepa recoger y encauzar las inquietudes de nuestro tiempo. Así cumplirá su misión artística y social. Estas líneas reflejan el pensamiento crítico y un acercamiento al arte contemporáneo en las obras de Jorge Eduardo Eyson y Fernando de Cislo, representantes de la generación del 50. Jorge Eduardo Eyson frecuentó por un tiempo los cursos de dibujo y pintura del maestro Grau en la EMBA, pero a poco al tiempo abandonó los cursos para descubrir su propio lenguaje, siguiendo los consejos de Grau. En 1948 se embarcó hacia París y Eyson reconoció a Grau como una de las figuras modernizadoras al lado de César Vallejo y José María Eguren. El viaje a Eyson le permitió ampliar su lenguaje plástico, al igual que Fernando de Cislo, quien se embarcó a París por el año de 1949. Con la generación del 50 se inicia un nuevo diálogo entre lo de aquí y lo de allá, una nueva migración, una nueva fusión cultural. Aparecen nuevas soluciones plásticas para establecer un equilibrio, como se puede observar en las obras de Eyson y de Cislo, por ejemplo, utilizando elementos prehispánicos. Esto va a permitir una reconciliación en el arte. Y Grau reconoció este nuevo auge que vivía la pintura y las artes plásticas en el Perú con la nueva generación. Y así lo dice: la pintura en el Perú está en pleno auge y probablemente en el periodo más interesante de su historia contemporánea. La nueva generación, lejos de estancarse, está evolucionando hacia formas y expresiones que en un futuro próximo darán el verdadero sentido y espíritu de lo peruano. Este progreso es el resultado del esfuerzo de un grupo de artistas que, aunque de tendencias opuestas, se han confundido en el afán único de comprender plenamente y superar lo que en materia de pintura se ha hecho de 100 años a esta parte, procurando acercarse lo más posible a lo que fue la expresión suprema de la plástica verdaderamente peruana, aquella que alcanzaron los extraordinarios artistas precolombinos. En ese nuevo ambiente, Ricardo Grau va a exponer también, expuso su primera muestra de arte abstracto en el Instituto de Arte Contemporáneo en 1962. Ha quedado plasmado en los escritos de Eduardo Moll y de Fernando de Cislo la curiosa reacción del poeta Martín Adán, y así Cislo nos cuenta. Hay una anécdota que me viene a la mente. Se inauguró en el IAC una exposición de cuadros abstractos de Ricardo Grau. No eran buenos, él era mejor en otros momentos. En otras búsquedas, entró el poeta Martín Adán a la exposición, que era muy amigo suyo desde el colegio. Lo miró y le dijo: Grau, te ha llegado tu angamos. Esto no fue una desmotivación, al contrario, Ricardo Grau continuó pintando y continuó haciendo nuevas búsquedas. Disculpen por el ruido. En relación al nuevo lenguaje abstracto, Ricardo Grau realizó composiciones que muestran la fusión del arte peruano con los diversos estilos de la vanguardia europea. En estas composiciones agregó el lado telúrico de su propia reconciliación con el Perú. Recordemos que el pintor
se sintió siempre extranjero por mucho tiempo aquí. Esta reconciliación se puede observar en este óleo, El tercer hombre, de 1953, que presenta similitudes con la forma geométrica de los textiles paracas. Este nuevo lenguaje le permitió afirmar su peruanidad. Rosmelis, ¿Sí? ¿te quedan 5 minutos, por favor? Sí, ya me estoy acercando al final. El maestro tuvo una constante curiosidad que se extendió hacia la fotografía como se retrata en el imaginario de la novela de Luz Grau. Después de haber sido un gran pintor, 40 años en el cual se expresó en cada etapa de la pintura hasta culminar en lo abstracto y al salir de una exposición de fotografía, decidió que para él la pintura había muerto y que la reemplazaría por la fotografía. Esta faceta se ajustaba a sus hábitos de viajero, beneficio que tuvo gracias a su pasaporte diplomático que pueden observar, que visitó los países de Marruecos y Argelia. Acercándonos ya al final, la pintura de Ricardo Grau refleja diversos estilos, en donde el color y la figuración van transformándose. El pintor pasó del expresionismo al surrealismo hasta el extraccionismo. En sus últimos años se da la explosión del color. Emilio Adolfo Westphalen no se imaginaba a Grau haciendo otra cosa, otra actividad, como nos cuenta en estas líneas. No es imaginable otra ocupación en Grau que la de pintor. No sabemos en qué circunstancias, muy joven, identificado con ella, nunca la ha abandonado. Es un nuevo caso de comprobación del hermoso dicho de Kling. La pintura va más que como vocación, como destino. El retorno e instalación de Grau al Perú le permitió autodescubrir su peruanidad bajo su propio pincel y le permitió resolver el problema de su propia expresión personal. Los lienzos de Ricardo Grau reflejan ese amor y esa pasión por la pintura. Mediante ella, transmitió los colores que coleccionó con sus viajes y con los que regresa para pintar Lima gris. Como indica la crítica, la pintura de Ricardo Grau es eminentemente musical, en el sentido más puro y moderno del término. Es un contrapunto razonado. En esta búsqueda de saber qué es el arte peruano, el pintor se cuestiona qué es ser peruano, mediante un diálogo entre los distintos lenguajes con el fin de una reconciliación plástica, aceptando los matices de una sociedad pluricultural. Grau permite comprender cómo los pintores y escritores no pueden desligarse del entorno con el que se relacionan. Al viajar, llevan consigo cada nueva experiencia y cada encuentro enriquece su sensibilidad estética. La vanguardia de los indigenistas y de los independientes contribuyeron al desarrollo de un arte peruano, impulsando un cambio en el juicio estético en continuo progreso. Ambas posturas no siempre coincidieron, pero Ricardo Grau mantuvo un respeto hacia el maestro de la pintura indigenista José Sabogal. Eduardo Moll nos dice, a Grau le disgustaba emitir juicios adversos y menos aún malévolos sobre los que habían fallecido, y aunque discrepó radicalmente de la posición y opiniones de Sabogal, quiso que la memoria de éste fuese respetada. Ricardo Grau, el caballero de pincel, integra la modernidad pictórica de los independientes, dejándonos así estas últimas palabras. Pienso mucho en lo que hago, pero son pensamientos fugaces, no muy metódicos, podría llamárseles sugestivos. Sobre mi propia tendencia no puedo decir nada, pues creo que no sigo ninguna. Trato de comprender y asimilar las diferentes corrientes, cuyo interés para mí es el aporte que me permite desarrollar con toda amplitud mi propia expresión. Muchas gracias por... Gracias, Rosmelis. Gracias. Bueno, gracias. Por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Sí, gracias. Disculpa bueno, por entonces... el vecindario. No. Estábamos preguntando de dónde venía ese ruido. Luego ya coincidimos que era de su micrófono. No sí, era del vecindario. Entonces era cosas que no se pueden controlar.
Sí, es cierto. A ver, Melis, muchas gracias. Ahí al final vamos a tener unos minutos, creo que alguien te ha hecho una pregunta, después al final de las ponencias voy a formularte esa pregunta. Bueno, por la magia de nuestra modernidad, ahora vamos a retroceder en el tiempo, porque así han colocado las ponencias, pero eso es interesante porque vamos a de alguna manera comparar la libertad total que tuvo Grau de experimentar su obra plástica y su búsqueda de identidad, y ahora vamos a ir a un pintor emblemático de la independencia, de la pintura de histórica en el Perú, que es Lepiani. Voy a presentar a la expositora, Ana Karina Saldaña Niño, licenciada en Arte, en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el grado de Magíster en Historia y Crítica de las Artes en la Universidad Rennes II. Sus intereses de investigación se concentran en los discursos artísticos y en el arte peruano y latinoamericano de los siglos XIX y XX. Actualmente forma parte del equipo de difusión educativa de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Ana Karina, ¿cierro mi micro? Buenos días, sí, profesora, gracias. La proyección se ve para todos, ¿es visible? Sí. Ok. Bueno, lo que voy a presentar ahora es una parte de lo que fue mi tesis de licenciatura y procedo con la presentación. El proceso independentista en la pintura de Juan Lepiani. Es casi seguro que al recordar ciertos episodios de nuestra historia evoquemos algún cuadro de Juan Lepiani Toledo, quien nació en Lima en 1864 y falleció un tanto olvidado por el gobierno peruano en Roma en 1932. Sus obras han sido las predilectas para ilustrar escenas de la conquista, la independencia, la guerra del guano y el salitre, así como la guerra civil. Al conmemorarse este año 200 años desde que el Perú se emancipó políticamente de la corona española y se estableció la república, el cuadro Proclamación de la Independencia vuelve a cautivar miradas y a recobrar protagonismo. No sé cuántos sanmarquinos hay en la sala, pero si han recibido el boletín informativo de la universidad, contiene como sello de agua Proclamación de la Independencia de Juan Lepiani. Hay un stencil en la Biblioteca Nacional que tiene Proclamación de la Independencia de Juan Lepiani, y hace 2 días visité una librería y estaba Proclamación de la Independencia de Juan Lepiani en rompecabezas. Se trata del cuadro más emblemático que representa dicho momento histórico, mas no es el único. Lepiani expresamente proyectó 3 obras dedicadas a la gesta independentista: la Conferencia de Punchauca, la Proclamación de la Independencia y la inconclusa capitulación de Ayacucho. Dichos proyectos requieren remontarnos a 1900, cuando Juan Lepiani solicita al Consejo Provincial de Lima una subvención para continuar sus estudios en Europa. Este pedido es aceptado en mayo del citado año a cambio de 3 cuadros al óleo que debía enviar en un plazo de 4 años, duración que tendría también el subsidio acordado. Parte de aquella reunión de la municipalidad es lo que yo he copiado en la diapositiva, de manera que figura el monto que se le iba a dar dividido en mensualidades de 250 soles plata cada una. Es así, es de esta manera, con este contrato, de por medio, que el artista parte a Europa en julio de 1900, ocasión que aprovechará para instalarse definitivamente en Roma. En diciembre de aquel año, el pintor remite una carta a Emilio Gutiérrez de Quintanilla, en la que informa: son 4 las obras que voy a llevar a cabo aquí, y son Pizarro en la Isla del Gallo, la entrevista de San Martín con el virrey La Serna, la captura de Atahualpa y la capitulación de Ayacucho. Es decir, Lepiani ya tenía en mente pintar 2 asuntos referentes a la independencia del Perú. Ahora, en la breve cronología que he colocado en la diapositiva, coloco 1904 y 1921-1928 como fechas de los cuadros. Sin embargo, en esta oportunidad voy a explicar dichos proyectos artísticos en el orden de las escenas representadas. Por lo tanto, comenzaré por la Conferencia de Punchauca, continuaré con la Proclamación de la Independencia y finalizaré con lo que debía ser el cuadro de la capitulación de Ayacucho. En cuanto al primero de ellos, la Conferencia de Punchauca, la elaboración de este tema y su posterior envío a Lima se retrasaron debido a la detallada documentación que llevó a cabo el artista. En la citada carta de diciembre de 1900,
Lepiani precisaba el momento seleccionado a plasmar en la tela. La entrevista en la Hacienda Punchauca, durante la cual San Martín propuso al virrey La Serna crear una monarquía constitucional en el Perú. Para lograr veracidad en la representación, Lepiani solicitó a Gutiérrez de Quintanilla los retratos de La Serna, La Mar y Las Heras, así como la descripción de los uniformes de cada uno de los personajes a representar. Solicitud que hizo extensiva a Ricardo Palma hacia mediados de febrero de 1901. Sin embargo, las respuestas de Gutiérrez y de Palma tardarían, y por ende los primeros trazos sobre la tela también. La conferencia de Punchauca, un óleo sobre tela de formato apaisado, fue planteada en 3 planos. El primero corresponde a los protagonistas al centro de la composición. San Martín, de pie, con la mano extendida hacia su interlocutor, semejante al boceto a lápiz que custodia el Museo de Arte de Lima. Vuelvo a la imagen principal. Tenemos a San Martín a la derecha, quien expone sus ideas, mientras que La Serna, sentado, de quien también se han realizado estudios previos. Bueno, la posición es totalmente distinta. La Serna escucha atento con el índice derecho posado sobre la sien. En el segundo plano, de pie, los miembros de ambos séquitos se encuentran divididos por una mesa sobre la que se ha colocado un Cristo crucificado realizado en marfil. Imagen cercana a la monarquía, a la izquierda, que recuerda la alianza entre el poder eclesiástico y el poder absolutista. Finalmente, el tercer plano corresponde a las paredes del Salón de la Hacienda, en donde destaca un cuadro bocetado que enfatiza una reunión entre el clero y la nobleza. Como ya se ha mencionado, ante la ausencia de una rápida respuesta escrita, el pintor se tomó la libertad de elaborar su obra con elementos recogidos de diversas fuentes. Por ejemplo, y corro aquí algunas imágenes, el sillón al centro de la escena, que es donde está sentado La Serna, fue tomado de los muebles de estilo Luis XV, del Dictionnaire du Tapissier, el Diccionario de Tapices, o del Tapicero, del francés Jules de Villecavelan, cuyas láminas figuraban entre los objetos pertenecientes a Lepiani, que fueron donados al Museo de Arte de Lima, ¿no? Eso quiere decir que Lepiani contaba con las láminas de este libro. Además de ello, encontré en dicho archivo, en el archivo del Mali, distintos recortes. Entonces aquí podemos observar no solamente el boceto de la silla, el resultado final, he cortado la imagen, las láminas de dicho diccionario y además recortes de periódicos de la época, ¿no? De los cuales va a tomar fuentes o referencias visuales Juan Lepiani. Por otro lado, el uniforme de todos los personajes, a excepción de aquel del virrey La Serna, es una constante. Esta indumentaria era el tipo de traje que predominó durante la segunda mitad del siglo XVIII y que el pintor estudió gracias a recortes de periódico que aluden a representaciones teatrales de la época, como es el que he colocado en la mano derecha, que aludía a una representación teatral sobre la vida de Napoleón, y en cuya vestimenta podemos ver la similitud, ¿no? El estudio previo, el resultado en la obra final también. A diferencia de los personajes secundarios, si vuelvo a la imagen principal, el virrey portó un atuendo compuesto por una casaca, una chupa y un calzón de influencia borbónica, pues se distingue por los encajes blancos de la corbata y de los puños de la camisa, los cuales contrastan con el justacuerpo rojo que presenta brocados dorados. Por su parte, la vestimenta de San Martín se diferencia por los brocados dorados en la casaca azul y se completa con el sable corvo que se sostiene a la izquierda del talle. Cabe mencionar que aparte de los retratos de los protagonistas, La Serna y San Martín, resulta prácticamente imposible reconocer a cada uno de los representados en el lienzo, me refiero a los personajes del segundo plano, ya que Lepiani, como hemos visto, se tomó varias licencias, alejándose parcialmente de las fuentes históricas, a las cuales era difícil recurrir, dado que realizó el lienzo desde Roma. Con todo, la obra contó con la aprobación de la crítica incluso antes de su llegada a Lima. En diciembre de 1922, Luis Varela y Orbegoso enunció con respecto a un trabajo preliminar que había tenido la oportunidad de observar.
Lepiani posee el arte de la composición y la distribución feliz de los personajes. En la entrevista de Punchauca, la escena está muy bien trabajada, los grupos tienen vida intensa y la acción es animada y atrayente. Los colores están muy bien obtenidos, haciendo oportuno contraste las rojas casacas del virrey y de sus cortesanos y los azules y dorados uniformes de San Martín y sus generales. Emilio Gutiérrez de Quintanilla explica en sus memorias como director del Museo Nacional que según una resolución suprema que data del 27 de marzo de 1920, la conferencia de Punchauca debía ser enviada junto a 3 copias de obras europeas realizadas por el mismo artista. Sin embargo, hasta mayo de 1921, el cónsul de Perú en Génova solo había enviado 3 copias, más no el lienzo original de Lepiani. Es Luis Varela y Orbegoso quien informa en abril siguiente que la conferencia de Punchauca aún estaba inconclusa y en manos del artista. No es sino hasta enero de 1928 cuando Carlos Solari confirma el envío de la tela a Lima. Tras su llegada, ya en 1928, la tela fue nuevamente objeto de comentarios favorables. Y aquí leo la cita: la conferencia de Punchauca atrae por su composición bien meditada, la prestancia de la figura de San Martín, la atenta actitud del virrey y la forma en que se agrupan por separado los séquitos de los grandes personajes centrales se hallan a tono con lo que podríamos llamar la idealización de la famosa entrevista. Desde el punto de mira técnico, hay que destacar la factura del virrey, la plasticidad, el indumento, la fijeza y la atención del que escucha un contrario de gran valía resaltan a primera vista. En San Martín ha puesto el pintor el fuego de los visionarios sublimes. Lepiani ha sentido en toda su intensidad el soplo dramático de esa página de nuestra emancipación y la ha desarrollado con brío y soltura. Además de los elogios, es importante destacar la frase «la idealización de la famosa entrevista» en esta cita, ya que, como se ha mencionado, Lepiani no se apegó estrictamente a la realidad de la época representada, como sugería su voluntad inicial. Sin embargo, logró dar vida a este episodio de nuestra historia, el cual no ha sido trabajado por otros artistas posteriormente. La llegada del óleo a la capital durante el primer tercio de 1928 coincidió con la visita de Lepiani al Perú, quien lo ofreció en venta al Estado. De manera que la conferencia de Punchauca hoy en día forma parte del patrimonio histórico-artístico del actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ubicado en Pueblo Libre. El siguiente proyecto artístico es la obra indistintamente titulada Jura de la Independencia o Proclamación de la Independencia. Jura de la Independencia es el título que aparece en el registro del óleo en el Sistema Nacional de Registro de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, mientras que el rótulo de la obra que figura en el museo indica Proclamación de la Independencia. La obra data de 1904 y fue elaborada en Roma en razón del compromiso que Juan Lepiani mantenía con el Consejo Provincial de Lima desde el 5 de julio de 1900. Para fines de junio de 1902, 2 años después de firmado el acuerdo, el alcalde de Lima, Federico Helguera, ordenó enviar al pintor un oficio en el cual se señalaban los temas pendientes. Uno de ellos era el acto de la Jura de la Independencia en la Plaza de Lima. Dicha disposición fue criticada por el cronista Molière, seudónimo de un articulista cuyo nombre real aún desconozco, quien cuestionó la sensatez del Consejo Provincial, entidad que solicitaba un contenido nacional para el cual no se tenía modelos en Europa. En sus palabras, y aquí cito lo que dice el cronista: «A nuestros doctos ediles guardo rencor africano. Allá va esa idea, señor pintor, y arréglese como pueda. Yo de Lepiani devuelvo la timbrada nota y con ella un cheque por el valor recibido. Ustedes pretenden representar hechos notables sin dar los elementos para empezar la obra, suponiendo que el autor tenga bragas para concluirla». Y aquí las palabras que más o menos van a prefigurar el destino de la obra después de su llegada al Perú, lo cual voy a desarrollar más adelante. A pesar de que no se han encontrado bocetos sobre este lienzo, es indudable que requirió estudios previos. Sabemos que Lepiani, hacia 1901, contaba con el retrato de San Martín y con datos sobre el uniforme que éste llevaba. No obstante, en la Proclamación de la Independencia, Lepiani no realiza retratos de los protagonistas principales, a quienes muestra de perfil y de espaldas al espectador. Y aunque gracias a fuentes oficiales se conoce el nombre de algunos de los presentes, resulta imposible identificar a cada uno en la tela. Según la historiadora Nanda Leonardini, este cuadro estaba inspirado
en su composición, distribución de actores, manejo de luces y perspectiva en el óleo Ecce Homo del pintor italo-suizo Antonio Chiseri. Proclamación de la Independencia es un lienzo apaisado de gran formato, organizado en 3 planos. Al centro del primero, San Martín, de espaldas al espectador y desde el balcón del segundo piso del Cabildo, se dirige a la gente congregada en la Plaza Mayor. Tras el Libertador se ubican 10 militares, un sacerdote y 4 civiles, quienes personifican los grupos de poder: el poder político, el poder eclesiástico y el poder civil. Casi todos dirigen su vista al pueblo, por lo que no es posible observar sus rostros, a excepción de un civil, quien mira al espectador. En el segundo plano se extiende la multitud, con detallados rostros en primera fila que se desdibujan conforme se alejan. Cierra la composición a la izquierda la catedral simplificada y a la derecha edificios civiles desde cuyos balcones se asoman vecinos de Lima. Distribuidos a diestra y siniestra hay 4 civiles. Uno de ellos mira al espectador. Porta un justo a cuerpo abierto, dando lugar al chaleco guinda que contrasta con el cuello blanco alto de la camisa, sobre el que se anuda la corbata que forma un lazo sobre el pecho. Viste calzones cremas ocultos en la parte inferior, bajo las medias blancas a rayas, que contrastan con el calzado negro. Este personaje, debido a su postura y actitud ajena a la proclama y a la algarabía de la gente, parece intuir la presencia del espectador. Es probable que Lepiani, quien por aquel entonces bordeaba los 40 años, haya inmortalizado su imagen en este joven, detalle que traspasa los límites cronológicos de la escena, y que nos haría pensar en un lienzo que sería una ventana en el tiempo, puesto que vemos representada una escena del pasado. Si se trata de Lepiani, Lepiani se ha pintado interviniendo con su imagen en el presente, pero su mirada nos indica que se dirige a un espectador del futuro cuando se coloque frente a la obra. Si bien durante la proclama de la independencia ningún representante del clero estuvo sobre el tabladillo, Lepiani se tomó la libertad de poner a un mercedario tonsurado vestido con hábito crema, quien encarna uno de los más profundos legados españoles, la religión católica. Es importante reconocer la presencia del pueblo. Lepiani retrató tras el balaustre a una multitud atenta. Los varones son civiles vestidos a la usanza de la época, mientras que las damas están semicubiertas con el manto. Aunque es imposible distinguir la procedencia étnica de cada concurrente, destacan en segunda línea un afrodescendiente y tras este un indígena. Por su parte, la multitud al fondo agita los sombreros al viento en señal de júbilo. Sin embargo, ya por la distancia es imposible distinguir los rasgos de sus rostros. La recepción crítica de esta obra contó con opiniones dispares. De un lado, Federico Larrañaga se refirió en 1908 a la imagen del Libertador, a quien sin belleza y sin indumentaria nos ha representado el pintor Lepiani, antiguo pensionado del gobierno en Italia, en un lienzo que anda por allí, gracias a Dios, enrollado. En noviembre del mismo año, Larrañaga remetió una vez más catalogando el óleo como producto desgraciado, inverosímil, la peor de todas las concepciones realizadas por el pintor del último cartucho. En cuanto al aspecto formal de la obra, se explayó criticando la perspectiva, el dibujo, el color, la iluminación y los personajes. Si bien fue una dura y apabullante crítica, Larrañaga inventó detalles. Y con esto voy a la cita que he colocado en pantalla y al tercer párrafo. San Martín habla a las muchedumbres, a un pueblo de máscara que asoma entre la balaustrada de los balcones del Cabildo. A lo lejos distínguense el Palacio Arzobispal, las torres de la catedral y altos balcones enguirnaldados del portal de botoneros. Todo pálido, mal trazado, confundiéndose los planos sin ambiente y sin arte. Vuelvo a la imagen principal. Para observar que el Palacio Arzobispal y las guirnaldas en los balcones son detalles que menciona Larrañaga, pero que Lepiani no muestra en la tela. Aún así, la sentencia de Larrañaga fue totalmente negativa, pues para él la obra no contaba con ninguna condición favorable y solo abundaban las malas formas, los defectos inestéticos, las teorías rudimentarias y una imaginación infantil e ignorante. 9 años después, al riguroso juicio de Larrañaga se sumó el de Emilio Gutiérrez de Quintanilla, quien durante las Fiestas Patrias de 1917 reconoció en la tela de Lepiani la primera representación plástica de esta jura.
comentario errado si recordamos la proclamación de la independencia de Ignacio Merino, que es previa a la que realizó Lepiani. Gutiérrez manifestó que el único acierto visible en la jura de la independencia de Lepiani es la colocación de sus dos masas humanas en planos diferentes, dominando el de lo que había de ser tabladillo y no lo es, el terreno ocupado por la muchedumbre congregada. Ved aquí el único e inexplicable caso en que un libertador practica tan grave, solemne y regocijado acto, dando la espalda al pueblo con quien se entiende el beneficio y a quien dirige su histórica declaración. No me eximo de decir que aquello a espaldas vueltas no puede ser la jura de nuestra independencia, sino severa e inútil amonestación, atribuida falsamente a San Martín y dirigida a varias generaciones de las nuestras. En este extracto, el autor resalta la imprecisión histórica de la proclama que se realiza en el lienzo desde un balcón y no tal como fue desde un tabladillo a mitad de la plaza. Asimismo, Gutiérrez menciona el hecho de que el libertador dé la espalda al pueblo. Aquí cabe recordar que esta obra fue realizada por Lepiani a pedido de la Municipalidad de Lima, por lo tanto, la escena que él nos muestra es la mirada de la proclamación de la independencia vista desde las autoridades o desde el grupo de poder, mientras que el pueblo está del otro lado. Por lo tanto, estamos viendo la imagen oficial, pero obviamente desde un lugar. De por sí el balcón del Cabildo está en un nivel superior, entonces tenemos la vista oficial. No sabemos dónde iba a colgar o dónde iba a figurar este cuadro en las instalaciones de la municipalidad, pero como vemos es una visión desde el grupo de poder, lo que ha representado a Lepiani. Además, volviendo a las palabras de Gutiérrez de Quintanilla, desaprueba el paisaje urbano en la tela. Él indica, ni aquellos campanarios de aldea son los de nuestro grandioso templo metropolitano, parte feliz del arquitecto Noguera, ni aquella esquina es la pintoresca de judíos, ni esta otra es la del arzobispo, ni esos balcones que se enfilan por la derecha son los del portal de botoneros. No es verdad tanta belleza. Algo más valió el antiguo ornato de Lima. Finalizando, deploro que San Martín embrace en la poca histórica tela bandera distinta de la que efectivamente batió en el tabladillo al grito de ¡viva la patria, viva la libertad, viva la independencia! La que allí se ve es la de 3 campos verticales matizados de blanco y rojo. Con respecto a la bandera, efectivamente no es aquella que San Martín había descrito en septiembre de 1820 y que sostuvo en 1821. Definitivamente las palabras de Gutiérrez de Quintanilla evidencian la prevalencia del criterio de veracidad por sobre aquel de lo artístico, al que solo alude una vez en todo su artículo. En suma, reclamaba fidelidad en una obra a la que describió como poco histórica. Como tercera persona que se refirió a la tela, he colocado 2 líneas de Luis Varela y Orbegoso, quien intentó colocar los paños fríos ante la crítica apabullante. Él menciona, la proclamación de la independencia demostró cuánto había ganado el pintor en su permanencia en Italia y en su contacto con los grandes maestros del pasado y del presente. Sin embargo, estas 2 líneas no hacen el suficiente balance con respecto a todo lo negativo que ya se había dicho de la tela de Lepiani. Aún así, el artista perenizó uno de los 4 momentos en los que San Martín se dirigió al pueblo limeño para declarar la independencia del Perú, representación que ha sido considerada como la imagen clásica, oficial y hegemónica de la proclamación de la independencia. Muestra de ello es que como parte de las actividades conmemorativas por el centenario de la independencia, al que ha hecho referencia la mesa previa, durante el gobierno de Augusto B. Leguía se emitieron estampillas que evocaban el papel de libertador. Una de las series llevaba como imagen central, bajo guirnaldas, una reproducción de la proclamación de la independencia de Lepiani, flanqueada por la alegoría de la patria, con la estela Chavín en la parte posterior y una alusión a la victoria tras la batalla de Ayacucho en 1824. Asimismo, pese a la existencia de otras obras que tratan el mismo asunto, y muestro rápidamente la obra previa de Ignacio Merino, el relieve en bronce de Luis Agurto, un dibujo preparatorio de Camilo Blas y un dibujo de Francisco González Gamarra. Obras que no han logrado robarle protagonismo al óleo de Lepiani, cuya reproducción en variado tipo de publicaciones y soportes da fe de su hegemonía en el imaginario visual peruano hasta la actualidad. Luego de elaborada la tela, esta fue enviada al Perú, sin embargo, no contó con la acogida que supuso su solicitud. Vuelvo a la cita de Larrañaga para mencionar el último párrafo.
quien dice, si vale la pena hablar del pobre producto del señor Lepiani, es tan solo porque ese olvido involuntario, desgraciadamente, es un tema de actualidad y un cargo contra el gobierno pasado. Y esto lo dice porque se sabe que para 1908 el lienzo había permanecido durante 4 años en uno de los oscuros almacenes de la aduana del Callao. Olvidado. Más adelante, el 13 de marzo de 1911, el cuadro fue remitido por el presidente Augusto B. Leguía a la Galería de Pinturas del Museo Nacional. Dicha institución, hoy el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, expone en el muro testero del auditorio el famoso óleo. Ana Karina. Sí. Te faltan 3 minutos. Ok, corro. Finalmente, el último cuadro que presento, bueno, el último proyecto que presento es la capitulación de Ayacucho, que debía representar este acuerdo. Bueno, el retiro oficial de las tropas españolas del territorio peruano y oficializar en un documento la independencia no solamente del Perú, sino de América. Lepiani mencionó esta obra como parte de los temas que quería realizar en Roma. Sin embargo, aparte de esa referencia que él realiza en una carta, posteriormente no hay referencias visuales ni mayores referencias documentales del proyecto. La comunicación que mantuvo con Emilio Gutiérrez de Quintanilla quedó ahí al respecto, y posteriormente es Gutiérrez de Quintanilla quien sugiere al presidente de la República comandar dicha obra, pero a Daniel Hernández en 1924 y no a Lepiani. Finalizo con la conclusión. Es a través de este corto repaso por parte de la producción artística de Juan Lepiani que hemos querido poner en valor imágenes icónicas a propósito de la gesta de nuestra independencia, traducida visualmente en 3 momentos. Los temas presentados fueron proyectos ideados todos en Roma, 2 de ellos llevados a buen término y uno del que se posee solamente referencia documental. De un lado, la conferencia de Punchauca es la tela acerca de la que se tiene mayor cantidad de dibujos previos, prueba del complejo estudio que el artista lleva a cabo antes de realizar una obra. Por el otro, la proclamación de la independencia, a pesar de haber sido criticada con poca benevolencia, es el cuadro que tiene mayor vigencia con respecto al resto de la producción de Juan Lepiani. Si bien ambas obras fueron favorecidas al ser adquiridas por entidades estatales y difundidas en soportes diversos, es interés nuestro enfatizar la importancia de los lienzos originales, aquellos que aún hoy nos transportan en el tiempo y en el espacio y agitan nuestra memoria histórica. Gracias. Gracias, Ana Karina. Sí corriste al final. Corrí. Gracias. Bueno, entonces vamos a darle el pase a la última ponencia, que en realidad cierra la idea de toda esta mesa, ¿no? Y la cierra de una manera muy particular porque es una propuesta interdisciplinaria, ¿no? Y hecha por Yuyashkani, ¿no? Entonces, voy a presentar a nuestra ponente, Carla Damiani Pereira de Sousa, Guarmi Danzac, Nina Sonco de Ayacucho, por la Escuela de Danza de las Tijeras, Puquio, Ayacucho, Perú, postdoctora en Antropología Visual, línea de investigación, performance y antropología de lo sensorial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en estudios literarios por la Universidad Federal de Minas Gerais, profesora e investigadora en el Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía. Carla, puedes prender tu micro y cierro el mío. Sí, gracias. Gracias, Sofía. Gracias a los que acompañan al Congreso. Felicito por un Congreso tan grandioso, con una diversidad tan amplia de ponencias, ¿no? Y de posibilidades para que podamos conocer un poco más de estas cuestiones que están atravesando este periodo de celebración del Bicentenario del Perú. Voy a compartir mi pantalla con la presentación y seguir un poco el ensayo que escribí para que puedan acompañar de una manera más tranquila mi exposición y también para que yo no me pierda intentando racionalizar en español, ¿no? Mientras esté exponiendo. Buenas tardes. El texto tiene como, la exposición tiene como 3 momentos, ¿no? El momento en que trato de cómo el espectador es importante para este montaje, también recuperando un poco la cuestión de las deudas pendientes que están trabajadas en el montaje, y con una perspectiva de consideraciones parciales, ya que se trata de un trabajo más amplio
un poco voy a trabajar con unas cuestiones muy puntuales del montaje en este momento. Entonces, ya discurso de promoción estrenó en 2017 como un ensayo independiente en el interior de las políticas culturales no vinculadas al Estado sobre las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú. La creación colectiva del grupo cultural Yuyashkani, desarrollada a lo largo de un laboratorio de 14 meses, tiene como resultado, comillas, una visión de país que pone en evidencia el largo listado de deudas que tiene pendiente la independencia y la libertad conseguidas en 1821. Es una cita del programa de mano de la obra, ¿no? Y contundente como un proyecto que reunió el Yuyashkani y también a artistas interdisciplinarios provenientes de las artes plásticas, escénicas y del arte acción para crear una obra que pusiese en escena este listado de deudas. Discurso de promoción es finalmente una obra abierta, delante de la cual el espectador es el responsable por el montaje. Las reflexiones que presentaré en este ensayo es el montaje que está en mi memoria a partir de las 3 veces que pude asistir al discurso de promoción en la casa Yuyashkani, que se ubica en Magdalena del Mar, en Lima. La primera vez fue en 2017 en una función de confrontación con espectadores de la escuela secundaria, es decir, adolescentes y jóvenes peruanos. En aquella ocasión, mi primer diálogo con la obra tocó la superficie de la totalidad, ya que muchos temas transversales al Bicentenario son llevados a la escena y para una espectadora extranjera, por más enterada, ¿no?, que esté de las culturas y las historias locales, necesita un tiempo para comprender los símbolos, los discursos, el paisaje sonoro, que es la musicalidad de la escena, las referencias y las intertextualidades presentes y ausentes que son invocadas en escena. Así que esta primera función a que asistí fui picada por el escorpión que hace bailar. Es un término, es lo que dice Eugenio Barba, ¿no?, al reflexionar sobre la naturaleza efímera del teatro. Entonces, él considera el significado doble que alcanza este término. Efímero, según él, puede significar algo que dura poco y también algo que muda día a día. De modo que en su primer sentido, la efemeridad está asociada a la muerte, mientras que en su segundo sentido, efímero es lo que caracteriza el ser en vida. Lo que fluye, cambia y permanece, como es el teatro y su tradición. El espectáculo es efímero y el límite de la dimensión que puede alcanzar en el tiempo como un repertorio de acciones y sentidos está justamente en la memoria del espectador, más allá de cualquier archivo. Con base en este razonamiento, Barba preséntanos una concepción amplia de la idea del espectador para el cual el espectáculo teatral danza. Y danza, ¿no? No solamente, que es la cita que está para que ustedes acompañen en la pantalla, está no solamente en el nivel de la energía, sino también en el nivel semántico, en su sentido que danza a veces explícito, otras veces oculto y secreto, abierto a la libre asociación de algunos espectadores o unívoco y reconocible para otros. Hay espectadores para los cuales el teatro es esencial precisamente porque no les presenta soluciones, sino nudos. El espectáculo es el inicio de una experiencia más larga, es la picadura, ¿no?, de este escorpión que hace bailar. El baile no termina a la salida del teatro. El valor estético o la novedad cultural del espectáculo es aquello que hace agudo el aguijón, pero su precioso veneno proviene de otro sitio. Entonces fue picada por este escorpión como espectadora de la obra, que me llamó la atención sobre todo la forma como el espectáculo está organizado y cómo esta organización puede ser considerada una dramaturgia que se va construyendo, en palabras de Miguel Rubio Zapata, como la organización de la acción
en el espacio compartido y una experiencia con todos antes que una obra para contemplar. Esta propuesta dramatúrgica empieza en los instantes iniciales de la función, que suceden en la parte externa a la sala del teatro. Desde la llegada, el espectador se ve participando de la kermesse y la abertura de la conmemoración promocional del Instituto Educativo 2021, ¿no? Que es como se organiza el espacio, la Casa Yuyashkani, como un espacio, un instituto educativo. El espacio de la casa se convierte en un espacio colegial en el que el tema de la obra Bicentenario de la Independencia es el índice inaugural. A empezar por los tótems de personajes históricos relacionados directamente a la independencia del Perú, como son Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, y José de San Martín y Simón Bolívar, quienes nos da la bienvenida. En el segundo espacio del Instituto Educativo 2021 están los juegos de memoria de azar en el contexto de la kermés, donde se distribuyen a los espectadores participantes estampitas con fotos de personajes históricos también de ese periodo, pero con balones que traen consignas que traen consignas sobre cuestiones actuales o a lo mejor problemas que llevan permanencia en el tiempo por su compleja resolución, desde los escándalos de corrupción en la política institucional hasta la violencia de género, consecuencia del patriarcado y del machismo. Al mismo tiempo hay balones con frases enalteciendo el coraje de los pueblos étnicos y declaraciones patrióticas convenientes al tema de la celebración del Bicentenario. Es un poco como está aquí en la pantalla. Esta fue el montaje que asistí la segunda vez que vi, que tomé estas fotos, son fotos de mi experiencia. Y la propuesta dramatúrgica proviene justamente de este laboratorio en que se proponía, ¿no? Según la concepción del propio grupo y de los artistas invitados, descubrir nuevas relaciones, crear comunidad efímera con el espectador, explorar los comportamientos escénicos y los comportamientos que son reconstruidos en determinadas zonas inciertas, ¿no? La incerteza viva es una obra en que se permite la exploración del trabajo del actor sobre todo. Y aquí un poco también les presento las estampitas de las cuales comenté en la exposición, que las recibimos cuando llegamos a esta parte del Instituto Educativo en que hay juegos, ¿no? De memoria, todos relacionados al tema del Bicentenario. En la sala, finalmente, en la sala que antecede al patio, hay un palco, aún antes de que entremos en la sala de teatro, ¿no? Donde se explora, en que los integrantes de Yuyashkani incorporan las presencias de director, profesores, alumnos y familiares de los alumnos de este instituto educativo. Entonces, si antes disfrutábamos de la kermés compartiendo el espacio y construyendo la dramaturgia del espectáculo juntos, nosotros espectadores, ahora ya tenemos este tablado, ¿no? En que las acciones de los artistas empiezan a suceder entre ellos mismos hasta el momento en que la banda adentra el espacio y nos lleva a la sala teatral, defendiendo desde ahí otro momento, desde ahí otro momento del espectáculo. En la sala teatral, las acciones escénicas son realizadas colectiva e individualmente. Las temáticas transversales y al mismo tiempo inherentes al Bicentenario de la Independencia van revelándose como una épica de discontinuidades. O sea, si por un lado estoy aludiendo a la forma épica brechtiana, pensando en el teatro épico de Brecht presente en el principio del montaje, de su teatro y también de sus escritos líricos, también analizados por Walter Benjamin, por Georges
Didi Huberman. Por otro, también estoy considerando que eso se da por medio de una dramaturgia que al tratar directamente de un tema histórico, que es la independencia del Perú, lo hace con el fin de señalar contradicciones, lo que falta, no lo dicho, y para hacerlo recurren a un imaginario oficial, en el sentido de un conjunto de imágenes que traen para la escena en detrimento o para la construcción de otro imaginario, que es de estas ausencias, ¿no? Entonces, Didi Huberman comenta que si el poeta épico, comillas, inventa fábulas que interrumpen y remontan por su propia cuenta el curso de la historia, es porque sirven para crear un montaje de historicidad inmanente, cuyos elementos sacados de lo real inducen por su puesta formal un efecto de conocimiento nuevo, que no se halla ni en la intemporal ficción, ni en la factualidad cronológica de los hechos de la realidad. Entonces, de ahí vienen unas preguntas, ¿no? ¿Dónde se encuentra, pues, este efecto de conocimiento nuevo, sino en el presente en que se encuentra el poeta? O en el caso de esta reflexión sobre el montaje, discurso de promoción, estará en el presente en que se encuentran los artistas, creadores, responsables por volver a mirar la historia, a revisitarla, las imágenes y los documentos. Entonces, las versiones no hegemónicas que se presentan parten de ellos, de los actores, de sus cuerpos, generando un pensamiento, acción, que desde su contemporaneidad, nuestra, ¿no?, contemporaneidad, traducen estos materiales manipulándolos para mostrar lo que quedó ausente. Entonces, también en esta propuesta de dialogar con el contexto, de trabajar con una dramaturgia evocativa, de llamar para esta construcción las teatralidades sociales, pensar el actor como testimonio, como un testigo, no como una persona también que conoce, que vivió la historia, que piensa su tiempo, y la historia como un campo de disputa. Y aquí también podemos pensar en la memoria, ¿no?, como un campo de disputa. Entonces, en los instantes finales de la función, en la sala teatral, los actores realizan una instalación. Van armando la instalación, colocan sus objetos, queda en la punta la silueta con la máscara y la bandera como capa. Al terminar, Felipe, que es uno de los artistas creadores en la época del primer montaje, rodea la instalación con una cinta amarilla de peligro, da 2 vueltas. La instalación consiste en un amontonado armónico de los figurines, objetos y todo lo que compone el escenario de discurso de promoción, que es como está en la foto, aparte de la foto que se ve en la pantalla. Estos objetos y trajes son minuciosamente organizados por los actores y quedan cercados por una cinta amarilla que lleva la frase justamente obras, peligro, hombres trabajando. A ver si se ve bien. Hombres trabajando. Antes de dejar la sala teatral, la primera vez que vi la obra, me detuve a observar detalladamente esta colección de índices del pasado y del presente que significaban para mí recuperar una y otra vez las imágenes poéticas presentadas en escena. Mientras pensaba en eso, a mi costado estaban 2 estudiantes de la secundaria del Colegio Mayor Secundario, Presidente del Perú, con las cuales entablé un diálogo. De pronto una de ellas me dijo algo como: el pasado de nuestro país es un peligro. Y no avanzamos tanto con la charla porque tenían que irse, pero la frase de la señorita quedó registrada en mis pensamientos. Y la pensé muchas veces como una sorprendida reflexión que discurso de promoción nos provoca sin discreción. Y trátase justamente de estos peligros, ¿no?, de las mentiras, de trampas, de los discursos oficiales de la historia, de los símbolos que son elegidos para representar determinados hechos, que se hacen recordar en detrimento de otros. La segunda vez que estuve en la Casa Yuyashkani para asistir a la misma obra, Discurso de Promoción, fue en la ocasión del 13º Encuentro Internacional del Teatro de Grupo Ayacucho,
que se realizó en Lima y en Ayacucho. Entonces, en este contexto, era el último domingo de octubre y junto a otros compañeros brasileños que participábamos del encuentro, acompañábamos en aquella noche los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Terminaba la función y otra vez me puse a pensar en lo que había presenciado y en las preguntas de aquel 28 de octubre de 2018, que son también motivaciones para este ensayo, para este trabajo. Y las cuestiones quedan como latentes en mi cabeza. Por ejemplo, nosotros latinoamericanos podemos sincerarnos cuando el tema es celebrar nuestros bicentenarios. El de Brasil es el próximo año, en 2022. ¿Cuáles son los cambios que debemos celebrar? ¿Quiénes de verdad los celebran y de qué maneras? Si bien son cuestiones amplias, me ayudan a volver a recordar a esta obra a partir de varias experiencias y a partir de ellas, de experiencia como espectadora y a partir de ellas acercarme a nudos que bailan también en mi memoria cada vez que la recuerdo y que pienso en las coyunturas actuales que estamos enfrentando como países, ¿no? Como repúblicas. Entonces, de ahí, en la segunda parte, trataré de esto listado de deudas a partir de la idea de la representación. Los espectadores de discurso de promoción, cuando ingresamos en la sala teatral, podemos ubicar un lugar, ayudados por los artistas creadores, y podemos acompañar al espectáculo de pie, sentados en el suelo o en las carpetas dispuestas, formando una escarapela que deja al centro del espacio vacío para recibir las acciones escénicas. En la parte izquierda hay un palco adornado en el que el presentador, Daniel, saluda y da las instrucciones para los que llegamos, hasta que todos estemos listos para empezar la ceremonia. La ceremonia de promoción, que es también un acto cultural que tiene como principal motivador el espectáculo como un acontecimiento. A secuencia, ese presentador se dirige a los espectadores agradeciéndonos por estar con nosotros aquí y ahora, referenciando el carácter de convivencia que el teatro proporciona. Sin embargo, advierte que no habría una hora sin un antes, y de ese antes quiero hablar. Ese antes puede ser comprendido como una referencia directa al tema de la obra, pero prefiero leerlo referenciándolo al listado de deudas o a los tantos otros antes para leerlos temporalmente a la independencia como un tema central y el modo como el montaje puede dialogar con estos antes. El presentador nos comenta, comillas, hace casi 200 años, mientras sucedían las revueltas por la independencia de nuestro país, el teatro era una tribuna política en medio de una sociedad en tensión. Imagínense, 1821, a tan solo 4 días de nuestro querido 28 de julio, perdón, el general don José de San Martín se encontraba sentado frente a un escenario como este, siendo un espectador más, como ustedes, de la obra teatral Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz, obra que respaldaba la causa libertaria. Terminada la obra, el general vio cómo el público, enardecido y conmovido, aplaudía de pie ante esa obra que dialogaba con su tiempo, con ese ahora. Tanto fue así que el último día de ese año realizó un decreto que redimía por primera vez en América el trabajo en el teatro. Ya para 1822, el actor tenía una profesión digna y respetable. Y el decreto está pues en la pantalla, ¿no? Que decía, 1, el arte escénico no irroga infamia a lo que profesa. 2, los que ejerzan este arte en el Perú podrán optar a los empleos públicos y serán considerados en la sociedad según la regularidad de sus costumbres y la proporción de los talentos que poseen. 3, los cómicos que por sus vicios degraden su profesión serán separados de ella.
que en parte fue esto para ese tiempo, ¿no? Dice el presentador, el teatro siempre ha tenido un correlato con el presente como un espejo de la... Y hay una interrupción. Bueno, la larga cita presentada tiene al menos dos temas latentes que hacen parte de un tipo de prólogo de la obra a los espectadores, a quienes el presentador se dirige. Por un lado, la historización del teatro del siglo XX, dándole a él su importancia por documentar lo que se pasaba en aquel momento, y en la mesa anterior hemos acompañado una ponencia sobre el teatro histórico, ¿no? del siglo XIX, que estaba bastante interesante. Esta referencia que hace el presentador alcanza un efecto de metateatralidad doble, ya que además de la mención a la obra costumbrista, Los Patriotas de Lima y la Noche Feliz, de Manuel de Carpio, también remite a uno de los héroes de la independencia como espectador, y las consecuencias de esa experiencia hacia la promulgación de un decreto que conformaba la profesionalización de los artistas creadores teatrales en el Perú. Por otro lado, el presentador iba a concluir su prólogo, considerando el carácter realista del teatro, el de ser un espejo de la realidad, la palabra que no es dicha porque se le interrumpe. Sin embargo, también no lo es porque resultaría irónico no suficiente considerar Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz como una obra que refleja la realidad de aquel contexto histórico y social, así como el cuadro de que hablaron la ponente anterior, Proclamación de la Independencia de Juan Lepiano y Toledo, que ilustra la celebración, ¿no?, que está presente en esta obra, estando al fondo del tablado, y que después es revelada en un momento de la obra, justamente para este debate sobre lo que no es suficiente como símbolo de representación. Según Alberto Isola Lavalle, basándose en los estudios de Guillermo Ugarte Chamorro, la obra Los Patriotas de Lima y la Noche Feliz estrenó en el Teatro Coliseo de Lima en el 1 de agosto de 1821, y esta fue su única función. La pieza, además de su valor documental e histórico, por ser la primera obra teatral, según ese estudio, del periodo republicano, hace referencia en su título a la Noche Feliz, el 9 de julio de 1821, que corresponde a la fecha de entrada a la ciudad del Ejército Libertador, comandado por el general San Martín. Con dos actos, la dramaturgia no ofrece grandes complejidades en su estructura, y el énfasis dramático está en registrar el modo como la sociedad criolla limeña reaccionaba y qué memorias tenían o habían registrado de las batallas y de la entrada del Ejército Libertador en la capital. Además, también se celebran las victorias y los símbolos, como la bandera, informando o incitando, según Lavalle, comillas, a la unión de los patriotas limeños frente a un enemigo que aún estaba muy lejano de la capitulación. Entonces, aquel antes, mencionado por el presentador en referencia explícita a la obra, era un intento micropolítico y orientado hacia el afán celebratorio desde un lugar enunciativo muy marcado, el del criollo limeño, en el momento en que se vivían los sucesos de la independencia aún como inconclusos, pero que al final registró desde esa mirada los hechos que serían recordados 200 años después. La propuesta de discurso de promoción de modo distinto es, según mi lectura, abarcar los muchos otros sucesos que no están en este drama, y para ello se gesta una diversidad de presencias y personajes. La mujer de negro, el soldado desconocido, perdón, la profesora, la cantante, el brigadier del colegio, el dictador, una escolar, el fotógrafo, el héroe nacional, el ucuco y el fiscal. Todos estos personajes tendrán un momento para presentarse, invocando los ausentes de la historia oficial, enseñándonos a nosotros espectadores versiones alternativas de la peruanidad,
partiendo de la independencia hasta los días de hoy. Un poco ahora ya parto para una conclusión parcial, una consideración parcial. Con una dramaturgia multidisciplinar que une la anacronía, la intertemporalidad y la interposición de los archivos, Discurso de Promoción se construye a partir de la presentación de sujetos históricos que figuran en la memoria oficial, para a partir de ellos invocar los ausentes de esa misma historia, que son llevados a la escena desde imágenes que han marcado los sucesos que antecedieron la independencia, aquellos que lucharon anónimamente por ella sin que sean nombrados en los manuales de historia. El periodo republicano del Perú, marcado por otros hechos belicosos, incluyendo el conflicto armado interno vivido entre los años 1980 a 2000. Otras cuestiones que marcan el contexto republicano posterior al conflicto armado interno también adquieren relieve en la obra. Se trata de un listado de deudas pendientes que tocan las heridas de una sociedad aún traumada por los efectos de aquel periodo, que aún demanda reparaciones a los que han sido afectados directamente por la violencia, como los familiares de desaparecidos, las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, los soldados anónimos cuyas vidas están atravesadas por el conflicto en distintas dimensiones. Discurso de Promoción invoca a la escena cuerpos valientes como el de Máxima Acuña de Chaupe y su lucha en defensa de los recursos naturales, el agua en especial, y en contra de los intereses de las grandes empresas explotadoras de dichos recursos. A partir de la proyección de videos documentales y de un paisaje sonoro híbrido que va desde el rap a canciones tradicionales de un imaginario popular, local y global, mezclan varias lenguas, ¿no? Entre ellas las que, digamos, son más corrientes, el castellano y el quechua. El montaje nos convoca a reflexionar sobre la exploración del cuerpo territorio de la tierra y de las mujeres. La desigualdad social es expuesta como un síntoma del neoliberalismo global, frente al cual todos nosotros somos sobrevivientes de una catástrofe permanente, marcada por la presencia de la muerte, el ángel de la historia, que es una presencia que aparece en la obra, que es la viuda con alas. Entonces, en el texto de la viuda, aquí está el cuadro de Lipiani que estaba presente, ¿no? en la obra que ellos utilizan, y este texto de la viuda que dice, ahí están bultos humanos sin nombre, aunque hayan quienes crean que estos no son sus muertos, que esta no es su historia. Yo soy el ángel de la historia. Perdón, perdón, gritaban los vencidos. Luego, silencio. Aquel que pasa a tropel pisando el cuerpo muerto del vencido no es un ser humano. El cuerpo del vencido tiene las mismas tripas que tú y que yo. Merece piedad y enterramiento. Allá va ella. No hay tiempo que la detenga, no hay indiferencia que la venza. No hay silencio que no rompa, no hay lugar donde no busque. Ella espera, pero el dolor no le partió el alma, la ha multiplicado. ¿Buscas un cuerpo amado? ¿A dónde vas hoy con tu cuerpo? ¿Hacia qué pasado? ¿Hacia qué futuro? Sin despegar los labios, sin separar los dientes, ella grita, que se abran todas las fosas clandestinas, que se levanten todas las piedras, que se busquen en todos los parajes abandonados. Ahí están, bultos humanos, esperando, sin nombre, que sus nombres viajen por los arenales, por los cerros y los montes. Que sus nombres nos recuerden quiénes fueron, cuáles fueron sus sueños, sus esperanzas, sus luchas, sus ilusiones. Que sus nombres nos digan quiénes somos nosotros. Ángel significa mensajero de Dios, aquel que trae las buenas noticias de parte del Señor. Y debo decirles que hoy no tengo ninguna buena nueva que contarles. Y es un poco eso que quería exponer, ¿no? La referencia desde este pasado
que está la ficha técnica del programa de mano, como era muy extenso, la expuse como está en el programa de mano, porque es una diversidad de artistas presentes en este montaje, y que sigue como con un montón de otras cuestiones con las cuales estoy trabajando, y también a partir de las cuales necesito hacer como investigaciones, porque cada algo que aparece es un tipo de estudio particular, ¿no? Entonces, esta relación más amplia que pude observar y que traje en mi exposición es un poco un inicio, ¿no? del texto en el que estoy trabajando. Sí. Carla, te agradezco, muchísimas gracias. Ya, gracias. No podía interrumpir porque el final era muy intenso y hubiera sido un pecado cortarte, pero estamos ya con algunos minutos, tenemos unos 13 minutos, y me gustaría así hacer las preguntas y cerrar con una idea en general, tratando de enlazar todo lo que hemos escuchado toda esta mañana. Aquí tenés una felicitación, Elian. Elian Rodríguez te saluda, Carla, y dice que has tenido un análisis extraordinario de la obra de Yuyashkani. Luego hacen 2 preguntas sobre Ricardo Grau para Rosmelis, ¿no? Aquí hay una que dice, ¿desde qué punto Ricardo Grau tuvo aceptación sus obras en comparación al costumbrismo? Y la segunda pregunta para Rosmelis, si lo podría sintetizar en unos 3 minutos, 4 minutos, Rosmeli. La segunda dice, ¿había en la pintura de Grau alguna propuesta o discurso político que estuviera más allá de lo estético, como por ejemplo en el caso de los indigenistas? Esas 2 preguntas para Rosmelis. Bueno, para darle las 2 preguntas al mismo tiempo, lo que Ricardo Grau defendía sobre todo era una autonomía en el lenguaje plástico, ¿no? Eso queda muy resaltado en los estudios de Mirko Lauer, y que con esta autonomía plástica cada artista podía ser independiente a expresar tanto su ser como un problema social. No quería mantenerlo un tanto localista. Causó bastante crítica, porque siempre tiene esa mirada europea, porque vivió parte de su vida en Europa, y esa peruanizarse siempre fue como un choque, aunque ya él vivió en sus últimos años, desde el 37 hasta 1970, vivió su vida acá en Lima, ¿no? Realizó lo que sería una obra de lo que se llama la revista Continente, y eso tiene como un corte más político, porque integró mucho a los estudiantes en el gobierno de Lemba, ¿no? Eso fue casi en paralelo con la reforma universitaria de aquel entonces, y en esta revista Continente, que aún me falta analizar este trabajo, todavía está, creo que hay muchas cosas por explotar, sobre todo determinar todas las obras que hay, que no puedo localizarlas, porque estoy muy lejos. Y otro punto es una obra que se llama La Guerra, que se puede visualizar en el libro de Eduardo Moll, que es un eco a las causas, ¿cómo se llama?, al fascismo. Si recordamos, Ricardo Grau regresó a Lima, al Perú, en 1937, dejando los ecos de la Primera Guerra Mundial y los ecos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de un efecto un poco más internacional. Es cierto que se tiene que analizar y juzgar, analizar más sus obras en un contexto más peruano, pero sí defendía ese aspecto de la integración de un lenguaje plástico más universal, pero utilizando también elementos precolombinos, ¿no? Espero que haya sido clara la respuesta. Gracias, Rosmelis. Y la pregunta para Ana Karina, sobre la proclamación de la independencia, se dice que el pintor representó a los personajes de espaldas porque desconocía los retratos. ¿Qué nos puedes decir? La pregunta es de Marcel. Bueno, es una idea que también se me ocurrió cuando realizaba mi tesis. Cuando revisé el archivo de Juan Lepiani en el Museo de Arte de Lima, tuve la oportunidad de encontrar múltiples recortes, y entre ellos estaban recortes del retrato de San Martín, el retrato de Miguel Grau y el retrato de Francisco Bolognesi. Sin embargo,
dado que son recortes, no vienen fechados, ni firmados, ni de qué periódico fueron sacados. Entonces no podía yo suponer que sí contaba con esos recortes antes de realizar el lienzo. En cuanto al retrato de San Martín, hay cartas en las que él dice, ya cuento con el retrato de San Martín y su indumentaria. Sin embargo, pienso que justamente el hecho de no tener información visual, el retrato de cada uno de los personajes, hace que esta idea que tú escribes y que yo también supongo es una salida sumamente viable, colocarlo de espaldas porque no conozco los rostros de cada uno. Entonces, es posible, pero no tengo yo fuentes documentales para decirte sí, fue así. Pero es una salida viable. Sin embargo, en la conferencia de Punchauca, que es un lienzo que ejecuta posteriormente, pinta a los múltiples personajes, conoce los nombres de las personas reales que estuvieron en escena, sin embargo no realiza retratos. En el caso de ese lienzo yo comparé diccionarios biográficos y busqué retratos de las eras, de la mar, etcétera, y en el lienzo de Lepiani, comparando los rostros, no coinciden. Por eso digo yo que se aleja de las fuentes históricas, porque para los diccionarios biográficos con grabados que ya existían, él no los utiliza como fuente. Entonces no tuvo todas las fuentes, las referencias visuales a la mano para poder realizar retratos exactos de los personajes de la época. Gracias, Ana Karina. En realidad tú hiciste lo mismo que hizo Lepiani, empezó a buscar tantas fuentes, has hecho también tu reconstrucción de fuentes para hacer tu trabajo de tesis y todo lo que nos has mostrado. Bueno, yo voy cerrando las ideas, yo solamente quería rescatar algunas palabras claves que podemos sintetizar todo lo que hemos escuchado en estas dos mesas que hemos compartido hoy día. Obviamente la idea de la identidad nacional a partir del arte está presente en todas las propuestas que hemos escuchado, pero por ejemplo en la de Rosmelis destaco la idea de la tolerancia, ¿no? Esa tolerancia en la Peña Pancho Fierro, ¿no? Donde estaban ahí reunidos de diferentes movidas artísticas, pero estaban reunidos. Luego, obviamente cierro pues con la idea de Carla, que no es casual, yo creo, que casi en los últimos párrafos que nos ha leído, haga una reflexión a partir de Máxima Acuña y también su compromiso con la Madre Tierra, porque básicamente son las dos deudas pendientes que tiene el Estado con el Perú actual, con el Perú del Bicentenario, la mujer y la Madre Tierra, ¿verdad? Los dos elementos importantes y que tienen que estar en la agenda, ¿no? Bueno, entonces aquí también te siguen haciendo unas lecturas, pero ya la sala se va a cerrar en unos 5 minutos, así que les agradezco muchísimo y esperemos pues que también todas las personas que han participado también hayan quedado igual de satisfechas que yo, que las he escuchado y que he leído también sus ponencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por la organización y por todo. Gracias y felicitaciones, el congreso está muy bello. Exacto. Igual. Gracias. Bueno, Gracias, para igualmente. terminar, a nombre del Proyecto Especial Bicentenario, agradecerles más bien a ustedes, Ana Karina, Rosmelis, Carlas, a ti, Sofía, por la organización, por las ponencias que han estado tan bien llevadas y que han estado tan interesantes. Invitarlos además a que puedan continuar acompañándonos en el resto de actividades de este Congreso Nacional de Historia para repensar el Bicentenario, que es tan necesario como ustedes lo han demostrado. Gracias a todos los participantes y los esperamos en las siguientes mesas. Bicentenario del Perú.